Muy buenas noches, amado hermano y amado amigo que nos sintonizan en el programa Él no se ha olvidado de ti. Y hoy estamos una noche más para compartir contigo una breve palabra del Señor. Pero antes quiero hablar contigo y tocar unos temas bien importantes. Como les anuncié, vamos a estar trayendo unas enseñanzas y unas reflexiones bien importantes para el cristiano y para el líder de hoy. Y los vamos a tocar tanto en el día del el jueves, que tenemos las clases de discipulado, más el sábado, que es la escuela de ministerio. Eh, Quiero saludar al pastor Reinaldo Romero, que básicamente él venía el sábado, pero yo tenía viajes para Mayagüez y por eso no pudimos grabar con él. Pero próximamente vamos a estar con el pastor Reinaldo otra vez, que va a traer palabra del Señor. Él está en el área de Cabo Rojo y Mayagüez, pero yo voy a estar más a menudo en esta escuela de líderes, trayendo estos temas bien importantes que le escribí en la página de Escuela de Ministerio. Ustedes pueden ver que yo le escribí que iba a tocar dos temas bien importantes. Uno es eh, las razones por qué muchos cristianos, algunos cristianos y líderes se apartan de la fe y se apartan de la iglesia. Y vamos a tocar ese tema bien, bien importante, eh, porque es indispensable en esta hora. Y la otra es sobre la salvación. Les dije que este tema de la salvación, que hay dos escuelas, ¿verdad?, que tienen dos formas. Unos creen que la salvación se pierde, otros que la salvación no se pierde. Y nosotros vamos a estar en el punto equilibrado de Dios, de la palabra de Dios, porque a ambas escuelas tienen textos que sustentan su enseñanza, pero yo voy a dar mi posición y vamos a tocar el tema a la luz de la palabra de Dios y ustedes van a poder entenderlo. Ok, pero antes de comenzar en la noche de hoy, quiero excusar al hermano Naco porque tiene unos compromisos. Me dijo que hoy no podía estar, tenía unos compromisos, e inclusive vamos a orar por él, porque se va a hacer unos estudios, unas pruebas, ¿verdad? Relacionados a un dolorcito que le empezó en el pie y vamos a estar orando por él. Naco es un hombre de Dios que tanto como salmista, como adorador y como predicador de la palabra y un estudioso de la palabra, pues nos ha bendecido a nuestro ministerio, igual que el pastor Reinaldo Romero, que lo ha bendecido también, y de igual forma el hermano José Molina, que los jueves había estado con nosotros, y vamos a orar por él para que el Señor lo dirija y le abra las puertas que Dios le tiene para él. Y él tiene mucho que dar como maestro de palabra del Señor, y Dios le ha hablado. Y nosotros, esta escuela de ministerio lo que quiere es que usted vuele como el águila, ¿verdad? Que usted vuela a hacer cumplir su llamado, ¿verdad? Y que Dios lo use para bendecir a otros. Porque si ese llamado no bendice a nadie, pues quedará, algo está pasando. Y nosotros hemos hablado sobre eso en otras ocasiones. Y nosotros queremos, ¿verdad?, informarte que ya pronto, pronto, ya el 28 de octubre, viernes 28 de octubre a las 7 de la noche, 7 a 9, el noveno año que eh, la Iglesia Misión Evangélica del Señor y el Ministerio de Arte que dirige mi esposa, Maribel Colón, eh, el evento, el retorno del Rey de Reyes. Una experiencia totalmente fuera de serie. Desde 2014 está celebrando este evento y muchas almas han conocido al Señor. Y este año va a ser de igual forma. Va a impactar a las hermanas. Ya va a estar una promoción corriendo, ¿verdad? Ya está corriendo una promoción de póster, pero va a estar conociendo posteriormente un video corto sobre este evento. No se olvide, saque esa fecha, viernes 28 de octubre a las 7 de la noche. Eso es en la carretera número 2, después de Home Depot, que si viene de San Juan
a mano derecha, después de Home Depot, ahí está una bandera grande que dice Jesucristo el Señor, y esa es la iglesia donde va a llevar el evento, la iglesia que dirige la pastora Carmen Cabrera. Quiero saludar a todos los amigos y hermanos, ¿verdad? Que me mencionan, ¿verdad? Que me siguen y me dan ese aliento, esa fuerza para nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Y le doy gracias a todos los que se han suscrito en el canal de YouTube, Tani Guzmán DTCA. O sea, Tani Guzmán Dios te sigue amando, pero las letras se abrevian en DTCA. Hermano, vaya ahí y suscríbese, que va a ser de bendición. Ahí hay un promedio más de 80 videos, hay enseñanza y temas de interés para el cristiano profético y de vida cristiana. Y ahí también participan y hay unas publicaciones de tanto del pastor Reinaldo Romero como del pastor José Molina, como el salmista y predicador, el siervo ministro del Señor, Natanael Feliciano, y este servidor, y otras personas que nosotros hemos invitado que están ahí, otros pastores que Dios nos ha permitido, ¿verdad?, trabajar con ellos. Pero quiero también señalarle, ¿verdad?, a todos los hermanos que han estado orando, le voy a pedir que continúen orando por nuestro amigo y pastor Víctor Feliciano, conocido por Millo, que recientemente celebraron 33 años de la iglesia allá en Ocala, la Florida, pero próximamente él se celebran los 50 años de ministerio, 50 años de ministerio que él le sirviendo al Señor, tanto como evangelista como pastor, tanto en Puerto Rico, en Isabela, en Camuy y ahora en la Florida. Pero vamos a orar por él, porque él tiene una condición que recientemente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, y vamos a orar porque Dios restablezca sanidad en su pie. Él hizo un video en la página usted de Víctor Feliciano explicando qué fue lo que le pasó, ¿verdad? Y estamos orando por él, que Dios sane completamente esa condición de donde tuvo ese accidente en el pie. Y vamos a orar por él. Y ya esta mañana estuve hablando con él y no lo suelte en oración. Y igualmente oremos por el hermano Naco Feliciano. Nosotros estamos comprometidos en orar por cada uno de ustedes. Hermano, esta noche este video es grabado, pero si usted tiene alguna necesidad, por favor, me envíe el mensaje por Messenger a la página de Tani Guzmán o la escuela de ministerio y nosotros gustosamente vamos a estar orando y si hay alguna necesidad, alguna pregunta, pues nos la hace ver ahí. Pero no podemos dejar de tener una comunicación y una comunión uno con los otros por la oración. Es importante que nosotros, como hijos de Dios y como hermanos en la fe, nos apoyemos en esta área. Pues hermano, yo le quiero señalar a ustedes, ¿verdad? Que estos temas que quiero tocar es sumamente importante. Hay unos temas que yo he tocado y lamentablemente quizás muchos son malentendidos, pero a veces la palabra del Señor es verdad, no miente, la palabra es la misma ayer y hoy para los siglos y yo tengo que traerla. Lamentablemente no puedo porque una persona pues, piense quizás de otra manera, yo omitirla de traerla porque hay muchas personas que están necesitando una palabra fresca. Y hay personas que no tocan estos temas para nada, ni con, como dicen ahí en el mundo, ¿verdad? Ni con una vara larga. Pero ¿cómo van a conocer si usted no le habla? Y yo me refiero a los pastores y líderes y ministros que tienen que obviamente sentarse. Las ovejas escuchan la voz del pastor que es Jesús, pero ustedes como pastor tienen que guiar a esas ovejas. Y yo quiero señalarles, antes de tocar un tema que voy a tratar en el día de hoy, brevemente, pero quiero señalarles brevemente lo que he dicho. Hay tanta y tanta gente apartada que por eso es que hemos querido hacer este programa especial. No solamente apartada, sino líderes apartados, cantantes cristianos apartados, y, y yo estuve en esa posición apartado del Señor y regresé ya cumplo en enero 30 años al Señor como hijo pródigo. Y vamos a tocar la enseñanza del hijo pródigo, pero aplicándola a nosotros y hoy día. Sé que han escuchado cientos de mensajes sobre el hijo pródigo, pero pues, créeme que
eh, enseñanza le va a tocar grandemente para que usted conozca la función que tiene que hacer como ministro, como hombre de Dios, ya bien sea si tiene un hijo espiritual que sea apartado, líder, o si tiene un hijo, ¿verdad? Como padre biológico, ¿verdad? Que sea apartado. Y es importante que, ¿por qué que se apartan? Y por qué muchos no regresan y por qué otros regresan. Y ahí podemos hacer una analogía, ¿verdad? Entre Judas y Pedro, ¿verdad? Que ambos pecaron de una forma increíble, pero uno, pues, lamentablemente, pues, cometió el error y el otro, pues, fue donde tenían que ir. Y hermano, mira, es que yo he visto tanta y tanta enseñanza. Y en estas dos enseñanzas que voy a dar, toca, porque yo lo he visto y lo he escuchado. O sea, yo quiero decir que mi formación, cuando me convertí a los 14 años, fue una iglesia Asamblea Cristiana, una iglesia que uno puede llamar conservadora, y he tenido básicamente tres pastores que me han guiado en esta vida espiritual. Y lo otro, el pastor de pastor, que es mi mentor, que es Jesucristo, Espíritu Santo, y básicamente leyendo la palabra, comiéndome la palabra como un profeta me habló una vez, cómete la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Arde ese deseo de que podamos compartir lo que el Señor nos ha enseñado. Y esto no es ahora, llevamos tiempo. Y yo le he explicado en otros videos las razones por qué surgió la escuela de ministerio y la escuela de líder. Y quiero de señalarle, ¿verdad? Que quiero también que recordemos y oremos por el pastor Miguel Méndez. Ese fue mi primer pastor cuando tenía 14 años en la Iglesia Asamblea Cristiana de La Pica. Él vive todavía y su hijo está siempre este, posteando y hablando de él. Y nosotros cuando hicimos un reencuentro, y porque nosotros hicimos un reencuentro en La Pica, de todos los que pertenecieron a la Iglesia Misión Evangélica de Jesucristo del Señor, donde yo estuve, y que ahora están en otras iglesias, pues nosotros nos reunimos y confraternizamos ese día y dimos una placa, un reconocimiento al pastor Miguel Méndez. Este, también otro pastor que me ha pastoreado, perdón, ahí con Méndez tuve básicamente como 8 años. Y luego fue con el pastor Víctor Feliciano, que es mi amigo, mi hermano, cuando yo tenía el dilema que estaba apartado de la policía, estaba apartado del Señor, y él básicamente fue como el padre del hijo pródigo y su esposa, que me dieron la mano en mi lucha, en mi fuerza y en mi forma de yo querer volver y no podía, ¿verdad? Estando en la policía y posteriormente las situaciones que pasé, siempre me dieron la mano y me apoyaron. Inclusive cuando él fue a Estados Unidos, ya básicamente el 89, ya el 90, ya yo estaba visitándola y me dieron la mano en la Florida, luego de yo graduarme acá en la universidad. Y hemos tenido, últimamente hemos predicado en la iglesia de él y hemos tenido un encuentro, ¿verdad?, con él y gracias a Dios que nos ha bendecido y pedimos la oración nuevamente por él, que la necesita y su familia la necesita. Y luego que el mismo pastor, Víctor Feliciano, me recomendó de la iglesia que visitara acá, que es la iglesia de la pastora Carmen Cabrera, que básicamente ahí llevamos 29 años y cumplimos 30 en enero. Y esa básicamente ha sido. Y gracias al Señor que... y uno hace poco estuvimos visitando gente, ¿verdad? Que son pioneros del Evangelio en esta zona de Camuy. Y estuvimos compartiendo con ellos. Tanto visitamos con el pastor Víctor Feliciano, con la pastora Camil Cabrera, y hemos visitado a esos pastores. Pero quiero señalarle, ¿verdad? que, que también mi abuela me llevaba yo cuando pequeño recordaba las campañas de Gigi. Y cuando yo me convertí, una de las personas que yo seguía y escuchaba era el hermano Gigi Ávila. Me compré todos los estudios que el hermano Gigi Ávila hacía y me los devoré, los libros que en aquel entonces escrito, pero era mayormente estudio para aquel entonces. Y cuando yo estudiaba en la escuela superior, saliendo de la escuela superior, yo visitaba, me iba a veces me faltaba una clase, pero muchas veces salía en mi tiempo libre, iba al sótano, donde estaba el escuadrón Cristo Viene, ¿se acuerda? El Ministerio Cristo Viene, antes se llamaba el escuadrón Relámpago, ¿verdad? Cristo Viene, y ahí escuchaba los mensajes, las predicaciones y compartía con el hermano Gille, y también fue una influencia para mí, y inclusive para nuestra pastora, también Carmen Cabrera, y para el pastor Millo Feliciano. Y en esta situación, pues,
Gille fue el primero que leyó mi primer manuscrito, lo leyó él, me acuerdo, cuando iba a salir por una campaña, me dio el tiempo, hablamos, y luego la hermana Gloria Velázquez leyó ese primer manuscrito. Y posteriormente, después estuvimos hablando con el hermano Gille en una ocasión, y sobre un tema que había surgido en Puerto Rico y él lo entendió, donde yo le daba advertencia, ¿verdad?, al ministerio por unas decisiones que estaban tomando. Y estoy tan contento porque recientemente pude compartir con la esposa del hermano Gille, con la hermana Yeya, y básicamente estuvimos en su casa junto con el pastor Vito Feliciano y ella nos bendijo, me regaló, ella escribió un libro que habla muy bien de cómo conoció el hermano Gille, muchas cosas que yo no sabía, un libro que ella escribió, quizás tú no lo sabía, yo tampoco lo sabía, pero sí escribió un libro y tremendo. Hasta donde yo he leído, no lo he terminado, estoy casi finalizando, pero muchos testimonios de fe que ella y muchas situaciones que ellos atravesaron como matrimonio y como ministerio. Y tengo el honor, se ríe, ¿por qué? Porque me regaló una de las corbatas del hermano G. Ávila. Y no es que estamos de la mano G. Ávila, ¿verdad? Pero básicamente es un honor tener una corbata del hermano G. Y adición, nosotros recientemente visitamos, ¿verdad? Donde están los restos del siervo del Señor. No para ni orar, sino para ver cuál es el cuidado que tiene, ¿verdad? Y ver cómo la humildad del hermano Gille fue hasta lo último, hasta su muerte. Muy diferente a muchos, ¿verdad? Que hoy se dicen siervo del Señor, pero lamentablemente, pues, la humildad, pues, hay una distancia. Bueno, dice, por ahí un refrán que dice, Ponce, Ponce y lo demás parking. Mi esposa es aquella para, pero es un decir. Y mi hermano Gille, pues, son de los siervos de Dios poco que nadie le puede mencionar y tocar ninguno de esos temas. Nada, quería tocar estos temas, pero para que usted sepa por qué nosotros queremos hablar sobre eso. Mire, hermano, en un momento dado, la iglesia tuvo una práctica en diferentes personas, que era que cuando una persona se apartaban de la iglesia o se iban, hermano, lo maldecían. ¿Tú sabes lo que es eso? Y eso fue una práctica que hizo mucho daño. No solamente a la persona, porque las palabras tienen poder con lo que usted le habla, con lo que usted dice, pero muchos también se enteraron de esa práctica. Mejores que muchos los reconocieron después que fueron mejores, ¿verdad? Porque muchos pastores y ministros van a diferentes congresos por diferentes países y allá escuchan una palabra, supuesta revelación, y traen esa revelación, pero no está adaptada a la palabra del Señor. Entonces, lamentablemente, cometen esos errores. Igual que yo he escuchado mucho cuando yo toqué el tema de si somos siervos salvos sobre la predestinación, donde yo hay personas que te hablan, no, es que nosotros estuvimos allá y venimos acá ahora con un cuerpo, pero eso es una práctica de los mormones. La doctrina de los mormones que ellos entienden que es casi una reencarnación. Pero esos temas los vamos a tocar en otras, pero es que usted vea la importancia de eso, hermano. Usted como creyente, yo le aseguro que usted cuando usted es nuevo creyente, esto es un proceso. Nosotros hablamos del nuevo nacimiento, porque hoy en día muchos levantan la mano y repiten la oración, pero ese nuevo nacimiento a veces no ha funcionado. Usted me puede decir, bueno, porque declare por fe, también creemos por fe, pero si una persona se convierte, hay que darle un seguimiento. Yo bien sea de los principios básicos, porque Jesús lo mismo lo hizo con sus discípulos. Y básicamente cuando el crecimiento cristiano es una etapa, desde la niñez, desde la juventud espiritual, niñez espiritual, la juventud espiritual, la madurez espiritual y adultez espiritual. Y esto es un proceso que la vemos en la vida de Pedro perfectamente ese cuadro. Y nosotros vamos a estudiar eso, ¿verdad? Y ya hemos empezado y hemos escrito algunas cosas y el hermano Molina habló algo también, pero el peligro de que hoy en día la gente dice, no, ya usted confesó a Jesucristo y usted es salvo, usted no se va a perder. Y lamentablemente la Biblia nos dice que nosotros nos ocupemos de vuestra salvación con temor y temblor. Y, y esta doctrina tiene textos bíblicos, ambas, que sostienen y fundamentan lo que ellos piensan. Y usted dice, pero vean que la Biblia no se contradice. Ya vamos a ver por qué. Tantos textos que favorecen una posición como los otros que lo desaprueban. Y no queremos nosotros ser dogmáticos,
pero tenemos que advertir. Mire, yo hace poco usted sí ha tenido el privilegio de escuchar un video que sacamos, ¿verdad? De qué tiempo tenemos para nosotros cumplir el propósito de Dios en la tierra. Y yo le estaba hablando de 70, 80 años, ¿verdad? Porque lo que dice la palabra, pues el Salmo básicamente de los 80, etcétera. Pero pues sabemos que personas han durado más y en la Biblia pues duraron mucho tiempo más. Pero básicamente Dios nos extiende el tiempo, como pasó a Ezequiel, y muchos han durado ya casi 100 años, ¿verdad? Y hablé de evangelistas que se han ido y pastores que han marcado y han hecho la diferencia en Puerto Rico, como el hermano Gigi, que básicamente que cumplió ya más sobre los 80 y el hermano Toje Ortega, el hermano Billy Graham casi los 100. Y básicamente lo que quería señalar es que qué estamos haciendo con el tiempo. Y alguien escribió en un momento dado que si hay algo que nos va a juzgar del tiempo va a ser las redes sociales. Pero porque a veces le metemos tanto tiempo en horas y horas y horas y no le damos a la palabra del Señor ni a la Biblia. Hermano, y hemos muchos cristianos seguidores, pero no discípulos, muchos cristianos de nombre, pero no han tenido un encuentro con el Señor. ¿Por qué? Porque siguen viviendo la vida que vivían antes. Lo único que van a la iglesia, cambiaron quizá de religión, y esto no es como la política. Pero vamos a tocar todos esos temas importantes. Todos estos días he estado orando, ¿verdad? Y de madrugada, reflexionando sobre nuestra vida personal, la mía, pero también sobre las personas que han estado en contacto con nosotros. Eh, y queremos que nosotros llevar esa palabra. Hermano, y le digo que hay tanta gente, ¿verdad? Que tienen tanto que dar y están ahora mismo estancados. Y nosotros queremos darle, por medio del Espíritu Santo, que hay que dar el push de nosotros ayudar en poner un granito de arena de que usted cumpla el propósito de Dios. Y el Señor nos dice, los 10 mandamientos nos encierran en uno, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí encierran los 10 mandamientos, lo que se dice, una Biblia pequeña de Juan 3:16, el famoso texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vamos a tocar esos temas. No quiero entrar porque si entro los temas, pues me voy a ir por esta vertiente. Y ya antes me ha consumido 22 minutos. Pero, hermano, recuerden la oración por, por el hermano Naco, la oración por el hermano Víctor Feliciano Millo. Y vaya a la página de él para que vea, le explicó lo que él le pasó. Y quiero ahora, estoy buscando en el celular porque el hermano Naco me dijo que anunciara este evento. Dice aquí que el hermano Naco va a estar en la iglesia Jehová Shalom, iglesia cristiana pentecostal, en un evento concierto de trío Cuerdas de Amor. Y eso va a ser el 14 de octubre del 2002. Se hace 12, eso creo que 14, 12, el viernes, si no me equivoco, el viernes, el día 14, es este evento. Invita al pastor Edwin Ramos. Dios te bendiga, Edwin. Oramos. Bendiciones. El pastor tuvo, en la revista nosotros tuvo un momento dado, participó con un escrito y nos dio la promoción de su iglesia. Y estamos en deuda de visitar su iglesia, que me ha hablado él, pero cuadraremos eso más adelante. Y entonces dice aquí que para más información se puede comunicar con el hermano Juan Cancel al 787-566-3965. Recuerden, los tríos Cuerdas de Amor, 14 de octubre de 2022. Eso es en Atillo, en la carretera 493, Barrio Corcovada de Atillo. Y ahí van a estar diferentes ministerios de trío. Aquí veo que dice, bajo sus alas, los celestes de Puerto Rico van a estar ahí. También dice aquí, trío Cantores Redimidos, ahí donde está Naco Juan Cancel. Y te bendigo, Naco, bendiciones. También está aquí trío Voces Misioneras. Mira, hay que ir para allá. Hay que ir para allá a gozarse en el Señor. También dice que está el trío Voces de Adoración. A ver, eso es una fiesta. Y el trío Los Salmos, que básicamente, que dice la mayor, las voces de cuerda que el Señor. Y ahí se me queda uno aquí. Trío Alabanza
en 3. Bueno, están invitados. Naco, compromiso ya cumplido. Recuerden, Cuerda de Amor, concierto de trío. Eso es el 14 de octubre de 2022 a las 6:30 de la tarde. Eso es en el barrio Bocobada, la iglesia Cristiana Pentecostal Jehová Chalón, que pastorea Pastor Edwin Ramos. Si no me equivoco, es el viernes, porque el 12, 13, 14, el viernes. El 12, porque el 12 cumpleaños, estoy sacando la cuenta, yo cumplo años. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga y hermano, visite, vaya a la iglesia del hermano Edwin Ramos y sea bendecido. Déjame ver si dije el nombre bien, Edwin Ramos, perfectamente. Pues nada, es importante que usted conozca todas estas cosas. Hermano, gracias. Le pido de favor, vaya a la página en YouTube español y suscríbese de Tani Guzmán y ahí va a haber videos y nos va a ayudar para nosotros seguir buscando otras personas también, recursos que puedan también aportar dentro de esta página y vamos a traer diferentes enseñanzas del día de hoy. Y créeme, estas dos clases no se las pierdan. Vamos a tocar esos temas bien interesantes. ¿Por qué algunos se apartan de la fe y de la iglesia, que están como el hijo pródigo? ¿Y por qué unos regresan y otros no regresan? ¿Y por qué el padre lo dejó ir? Todas esas cositas vamos a tocar. Y luego la salvación, si usted la pierde, no la pierde. Si usted es salvo, usted se le preocupa, como muchos dicen que usted fue marcado. ¿Sabe por qué yo dije eso? Hermano, yo lo toqué porque me sorprendió una entrevista que yo vi a unos cantantes cristianos puertorriqueños y también americanos, que alguien le dijo en un momento dado que ellos estuvieron en la iglesia, no sé, por eso que quiero tocar este tema, y ellos creen, ellos dicen, yo soy marcado para salvación. Y te dicen, ay, qué bueno, porque empieza por fe, pero no, es el espíritu que está detrás de eso. Pues dice, yo soy marcado para la salvación. Y sigue su vida de pecado, sigue haciendo lo que está haciendo, pero él dice, yo ya mismo termino, ya me jubilo y yo sé que voy a volver, que yo voy a volver otra vez. Hermano, vamos a tocar ese tema. Si realmente es así. Y cuando a veces no hay esa oportunidad de volver, porque a veces endurecemos nuestro corazón y, y un tema bien, bien espinoso que vamos a tocar sobre también la blasfemia del Espíritu Santo, este, y quienes a veces, si Dios perdona todo pecado o realmente eh, eh, la blasfemia del Espíritu Santo no la perdona. ¿Y por qué? Porque la persona no se va a arrepentir, se endurece su corazón, como Faraón. Pero esos temas los tocaremos. Bien, brevemente voy a tocar una palabra que no la voy a terminar aquí hoy, pero quiero que ustedes me acompañen este versículo de la palabra del Señor, dos versículos del mismo Génesis. Vamos a tocar Génesis, dos versículos, y vamos a empezar esta palabra bien importante. Padre, te doy gracias por esta noche tan gloriosa, una noche donde tú has bendecido a todos los hermanos que han puesto su mirada en ti, que te han buscado su rostro ya desde madrugada. Señor, muchos que están en la iglesia, otros que están saliendo ahora, pero Dios mío, permite que esta palabra toque a alguna persona que realmente la necesita en esta hora. Donde hay tanta situación de problemas, tiempos peligrosos, donde hay tanto miedo, que tú nos dé la paz que solamente tú puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si buscamos en Génesis capítulo 3, vamos a leer los versículos 9 al 10. Y estos versículos nos dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, esta palabra la quiero traer porque estoy hablando de que Adán tuvo miedo. Adán, estamos en el principio. El miedo viene producido por el pecado. Aquí hubo un problema que tanto Adán y Eva crearon, que fue el problema del pecado de la desobediencia, donde entró el pecado por un hombre. Y nos trajo un problema al ser humano, porque por cuanto ellos pecaron, la raza humana también cayó sobre esa maldición de que ellos le dieron la espalda al Señor
y desobedecieron el mandamiento que el Señor le hizo. Ese problema lo trajeron ellos, básicamente, pero hubo otro Adán que vino a resolver ese problema, que es Jesucristo. Jesucristo vino a resolver ese problema y bien lo hizo, porque en Juan capítulo 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el hombre peca y desobedece, tiene miedo, se esconde. Se esconde detrás de muchas cosas para evitar que el Señor le hable. Quizás muchas personas abrieron la página, está hablando, pero Dios le va a hablar y quieren, entonces prefieren cambiar y no escuchar para que Dios no le hable. Tienen miedo. Tienen miedo porque saben que están viviendo una vida de pecado y se esconden tras los vicios, tras diferentes situaciones de la vida y le dan la espalda al Señor. Hermano, entró el miedo por ahí, pero cuando tú te alejas del Señor y el pecado produce miedo, miedo porque tú estás fuera de la voluntad del Señor, tú pecaste. Mire, nosotros los creyentes no podemos tener miedo, tenemos un espíritu que está con nosotros, el Espíritu Santo, que dice que está con nosotros como poderoso gigante. Y cuenta un hermano, ¿verdad? Que fueron a llevar a una hermana al aeropuerto porque iba a viajar. Y entre esos hermanos había unos pastores, había unos líderes, y le preguntan a esta hermana: pero hermana, ¿usted no le da, no se pone nerviosa, no le da miedo al montarse en ese avión que va a subir tan arriba? Y, y ella le dice: usted sabe que nosotros, los hijos de Dios, sabemos para dónde vamos. Hermano, ella le dijo la respuesta. Ella sabía para dónde iba. Y usted dice: ah, pues si era que iba para Nueva York, para no. Ella sabía que está con Jesús, que es el camino, y que pase lo que pase, sabía que su vida estaba en sus manos y no tenía que temer temor. Y cuando nosotros tenemos miedo, nosotros cometemos errores, porque podemos coger un camino equivocado. Y la palabra del Señor nos dice que el amor echa fuera el temor. Por lo tanto, el amor a Dios, esa hermana amaba a Dios y estaba impregnada del amor de Dios, que como decía Pablo, que si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos. Y de igual forma, el amor echa fuera el temor. Y la Biblia nos dice que Dios es amor. Y Jesús es el máximo ejemplo, el encarnado del amor de Dios. Entonces, hermano, le queremos decir que cuál es el amor que echa fuera el temor. El amor será el amor a nuestro padre biológico, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestras esposas. Será el amor al trabajo, o será el amor del dinero. Dice que la raíz de todo el mal es el amor del dinero. No, es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, cuando está el Señor, no puede haber temor. El Señor le está diciendo a muchos hoy: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Como le dijo a Adán. Porque Adán en el huerto tenía una comunión con Dios. Tenía esa relación donde Dios hablaba con Adán. Y tanto así que se le dio la autoridad a Adán de que le pusiera nombre a todos los animales. Y no sabemos qué cuerpo tenía biológico, físico en aquel entonces, sobrenatural, que perdió todo cuando pecó. Cuando pecó, que dice que todo el que pecare moriría. Y Adán no murió al momento, pero sí empezó el proceso donde él posterior murió, y ahí empezó la muerte. Porque la muerte trae miedo. Yo me acuerdo que cuando mi papá pasó una situación difícil, que estuvo en el hospital y estuvo entubado, y cuando despertó, hermano, es terrible estar bajo entubado. Yo, es una experiencia que yo la vi, que me marcó. Pero ahí lo visitaba un pastor y habló con él, y nosotros hablamos, y él me entendía, a veces escribía.
Pero le dijeron, ¿sabes qué? A ti no te viene a buscar la muerte, a ti te viene a buscar la vida, a ti te viene a buscar el amor, que es Dios. Y en un momento dado, y así fue, a él la vino a buscar el amor, le vino a buscar la vida, que fue Dios. Y prontamente estaremos juntándonos con él en el cielo, ¿verdad? Y dice la palabra que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Nosotros luego que vivimos seremos levantados. En caso que Jesús venga en nuestro tiempo, va a ser de esa forma. Hermano, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, a tener la confianza en temor, porque el amor echa fuera el temor. Cuando los discípulos, ¿se acuerda en Marcos capítulo 4, de los versículos 35 al 41? Hemos hablado en estas ocasiones, donde los discípulos se encontraban en la barca y le sorprendió una tormenta. Y ellos estaban totalmente, mientras Jesús dormía, ellos estaban atemorizados, tenían miedo, hacían todo lo posible hasta que llamaron a Jesús. Y el Señor les recriminó y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe, hermano? Tenemos que tener fe en el Señor, fe y confianza en el Señor. Y eso lo hacemos cuando venimos a Cristo. Como le dije, Adán trajo un problema, pero Jesús vino a resolver ese problema. Y a través de Jesucristo, cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor, pues mucha gente no, pues yo lo quiero como Salvador, pero es como Señor también de nuestras vidas. Que sí nos da un regalo de la dádiva de salvación, pero también Él es nuestro Señor. Y es importante que lo obedezcamos a Él como Señor. Y los discípulos estaban asustados y atemorizados y Jesús calmó la tempestad, la historia la sabemos, y en un momento dado le dijo, ¿por qué tenéis miedo? Tanto así que ellos, decían en el versículo 41, entonces temieron con gran temor. Alabado sea el Señor. Porque nosotros tenemos que temer al Señor, temer a Dios, sí, no miedo, aunque sí hay que afrontarse con el Señor aterroriza, ¿verdad? Porque el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Está al lado de la justicia de Dios, que ahí se va a enfrentar todo el ser humano que le ha negado. Pero Job también tuvo una situación de, dice, miedo, pero Job confiaba en el Señor. Podemos hablar de Job si vemos en la palabra del Señor que yo vi un versículo que me llamó la atención y es en el versículo 25 de capítulo 3 de Job, donde Job dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. O sea, que a veces nosotros tenemos un temor y ¿cuál es el temor que temía? Pues a veces no lo sabemos. Yo he leído a ver cuál es el temor. Uno podía hacer la explicación que era su fortaleza que tenía, que lo iba a perder todo, que eran sus hijos. Hay muchas, pero realmente en ciencia cierta no sabemos. Pero él en el versículo 26 dice, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Pero Job no era cualquier persona. El versículo 1 nos dice que en el versículo 1 de capítulo 1 de Job, que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mas, sin embargo, le pasó lo que le está sucediendo. Y por eso usted se pregunta, ¿por qué si una persona así le vino todo esto? Porque, y usted se pregunta también, hoy lo estaba hablando, yo estaba hablando con el pastor y le decía de ese versículo Romano 8, 18, dice que tengo pues por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros manifestarse. Y Job estaba pasando por esa situación. Pero en el mundo espiritual Job no sabía lo que estaba pasando detrás. Y lo que estaba pasando detrás era que Satanás había pedido, se presentaba ante los hijos de Dios y le dice, el Señor le dice, estaba orgulloso de Job, era temeroso de Dios, un hombre que ofrendaba, que oraba, que madrugaba, que oraba por sus hijos. Y le dijo, sí, pero tócale su cuerpo para que tú veas cómo te maldice. Entonces, Dios le permitió que le tocara su cuerpo y dice el versículo 7 del capítulo 5, de entonces Satán salió e hirió a Job con una salma. Pero en todo ese proceso, Job nunca maldijo a Dios. Usted puede hablar de que maldijo el día que vivió, pero todas esas situaciones que pasaban.
Ustedes pueden pasar, tantas personas que han pasado tantas situaciones tan profundas, grandes, ¿verdad? Que no saben ni explicarse, pero usted tiene que confiar en el Señor, de que no estamos viendo lo que está pasando en el mundo espiritual. Luego Job fue bendecido en todo y recibió para atrás todo y en grande manera. Por eso ese problema del miedo que está pasando hoy en el mundo, toda la amenaza de, de problemas que están pasando en el mundo, problemas de guerras, pandemias, tormentas, huracanes, tornados, terremotos. Pero Dios había hablado todo eso y nos había dicho que cuando veamos todas estas cosas, guío, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Pero saben que Satanás vino a matar, robar y destruir y comenzó como engañando a Adán y a Eva. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Eh, y dice que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Juan capítulo 10. Pero dice, y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús vino a arreglar ese problema del pecado, la desobediencia. Pero tenemos que ir a Él, confesarla. Hay una condición que desde el principio Jesús empezó predicando arrepentido y convertidos a Él, y vendrán días de refrigerio para nosotros. Dice que a todos los que recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, que hay eh, un ofrecimiento que nos va a hacer el Señor, pero hay una condición que nosotros tenemos que aceptarlo y vivir para Él, que sea nuestro Salvador y que sea nuestro Señor. Tanto así que el diablo lo que viene a aterrorizarte, a crear miedo en tu familia. Te vas a ver circunstancias que tú vas a estar aterrorizado, perdí el trabajo, no sé qué hacer, yo no encuentro ya solución a este problema de mi matrimonio, ya no tengo este problema. Los problemas, usted póngale el nombre que sea, pero no es Dios que trae ese problema, porque cuando Adán le entregó, dice que la Biblia que le entregó al pecar a Satanás, entonces tomó dominio, que antes lo tenía el hombre, Adán. Luego Jesús viene y lo retoma, pero cuando Jesús sabe que fue al desierto, después que fue bautizado, Satanás le ofreció, le dice, a mí me ha sido entregado esto, yo te lo voy a dar si tú me adoras. O sea, con otra palabra, está eh, eh, tomando Satanás, engañando a las naciones, engañando a las familias, engañando a los líderes, pero Jesucristo vino a salvar. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia, deshacer las obras del diablo. Porque dice primera de Juan capítulo 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Hoy hay mucho miedo, mucho temor. Y yo quiero señalarle que Dios está en control. Esta primera parte, quiero que usted entienda eso. ¿Dónde tú estás? ¿Estás en una barca donde hay una tormenta? No hable con los pasajeros, hable con el capitán del barco. Hable con Jesús. Llévale la situación, las cargas a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros vamos a seguir esta palabra. Vamos a dar aquí una pausa y, y vamos a continuar con esta palabra y vamos a hablar la importancia que es en nosotros saber el camino para no equivocarnos jamás. ¿Dónde tú estás? ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes tú dónde estás? La Biblia nos da a nosotros un camino y ese camino es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia es nuestro mapa, nuestra brújula, nuestro GPS. La brújula nos dice dónde estuvimos, dónde estamos y para dónde vamos. Y nosotros tenemos ahí esa dirección en medio de la palabra de Dios junto al Espíritu Santo, que fue quien inspiró a estos hombres a escribir esa palabra. Y cuando usted lee la palabra, le pide al Espíritu Santo que te dé la revelación, que te explique, que te dé la revelación, la palabra rema para ti, que tú estás leyendo ahora. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Dios te bendiga. La próxima parte de este mismo mensaje, vamos a dar un corte aquí para hacerlo en dos partes. Dios te bendiga, hermano. Y la otra parte vamos a ver cómo
Pedro encaja dentro de esta palabra. Desde, desde que dijo aquella aseveración tan grande que el Señor le dijo, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Hasta cuando negó a Jesús. ¿Y cómo? No se quedó ahí. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. Padre, en esta hora te doy gracias por todos los hermanos que han escuchado esta primera parte de esta reflexión de que no tengamos miedo, de que confiemos en ti. Y que este texto, Señor, se lo lleven los hermanos que han escuchado esta primera palabra. En el nombre de Jesús, que tú nos dices en tu palabra que nosotros tenemos que confiar en ti y que no tengamos miedo. Isaías 49:10 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré y te sostendré con la mano victoriosa. Dios te bendiga, hermano. No se vaya, que la segunda parte de esta palabra va a continuar. Bendiciones.